Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del equipazo que podría tener el Benfica si no hubiese vendido sus grandes estrellas o grandes jugadores que pasaron por el club. Es una serie que en algún momento hice en el canal hace varios años, enfocada principalmente al fútbol argentino, y tenía ganas hace tiempo de traerla pero enfocada a equipos europeos. Y me parecía que el Benfica, un club que ha tenido grandes jugadores que al día de hoy ya no están porque los han vendido, era un buen ejemplo para poder comenzar con esta serie. Si les gustaría que la repliquemos con otros equipos, dejen los equipos en los comentarios y dejen su like en el video. Suscríbanse al canal activando la campanita si todavía no lo han hecho y ahora sí, arrancamos con el video. Me pareció una buena idea arrancar con el Benfica porque justamente es uno de los equipos que más se ha destacado en el último tiempo por vender jugadores a grandes cifras y jugadores que después han tenido buenos rendimientos en otros equipos. Y la verdad es que este modelo casi de negocio más que deportivo que ha aplicado el equipo portugués en los últimos años se ha hecho obviamente expandir a lo largo de muchos equipos que al día de hoy se han visto provistos y han utilizado las canteras o los fichajes que ha realizado el Benfica para poder armar sus equipos. Vamos a comenzar con el arquero. Acá hay dos opciones para mí muy claras. La primera sería la opción de Ederson, el arquero brasileño que tuvo un paso por las juveniles del Benfica, que luego se fue, atajó un tiempo en el Río Ave también de Portugal, que lo recompran en el año 2015 a cambio de 500.000 euros, atajó 58 partidos en Benfica donde en 32 tuvo la valla invicta y 2 años más tarde, en el 2017, lo vendieron a cambio de 40 millones de euros al Manchester City, al día de hoy en el equipo en el cual sigue atajando. Sin embargo, yo si tendría que elegir el arquero de mi equipo ideal de jugadores con pasado en Benfica, sería Jan Oblak, el arquero esloveno que arrancó en su país atajando en el Olimpija, que luego en el año 2010 a cambio de 4 millones de euros lo compra el Benfica, tuvo varios préstamos en el medio, mismo por ejemplo por el Río Ave, el mismo equipo en el cual estuvo Ederson, pero tuvo titularidad y atajó en la temporada 2013-2014 en el Benfica, donde la verdad que tremendo los números que tuvo Oblak. 26 partidos, solamente recibió 6 goles y 22 vallas invictas en 26 partidos, una locura total, y eso hizo que el Atlético de Madrid en el año 2014 lo termine comprando a cambio de 16 millones de euros. Como digo, son dos grandes arqueros, pero por regularidad, por nivel que he visto en los últimos años, sin duda yo me quedaría con el arquero del Atlético de Madrid. En el lateral derecho también para mí la opción es bastante clara, y es Joao Cancelo. El futbolista que también comenzó en la cantera del Benfica, estuvo en el Benfica B donde jugó 51 partidos y marcó 2 goles. Sin embargo, en el primer equipo del Benfica no tuvo posibilidades, solamente jugó 2 partidos oficiales, llamativo. Se fue a préstamo al Valencia en el año 2014, tuvo mucha continuidad en el equipo español, que lo terminó comprando un año más tarde a cambio de 15 millones de euros. A partir de ahí su nivel fue incrementando, jugó en el Inter, jugó en la Juventus, jugó en el Manchester City, que llegó a pagar más de 60 millones de euros por su fichaje y el día de hoy está a préstamo en el Bayern Múnich. En la saga central la conformaría por un lado con Victor Lindelof, el defensor sueco, que arrancó su carrera en el Västerås de su país, que luego en el año 2012 lo compra el Benfica a cambio de 3 millones, hace todo un proceso porque era muy joven, pasa por el Benfica B, luego en el primer equipo juega 73 partidos y marca 2 goles, y en el año 2017 hicieron un muy buen negocio porque lo vendieron en 35 millones al Manchester United, equipo en el cual al día de hoy sigue jugando. Lo compraron por 3 y lo vendieron por 35. Y su acompañante, sin duda, el mejor defensor que ha pasado en los últimos años por Benfica, que es Rubén Díaz. Formado en la cantera del Benfica, formado en las juveniles, que en el primer equipo jugó bastante, 137 partidos, marcando 12 goles, hasta que finalmente en el año 2020 lo terminan vendiendo al Manchester City, el equipo inglés que pagó 71.600.000 euros por su ficha. Tuvo una gran primera temporada, después su nivel no ha tenido quizás ese gran punto alto que fue su primera temporada en la Premier, pero sin duda al día de hoy uno de los defensores más importantes que tiene la liga inglesa. Y en el lateral izquierdo, si bien creo que es bastante parejo, me quedaría con Nuno Tavares. Nuno Tavares es un futbolista que arrancó en las juveniles del Benfica, portugués de 23 años, que jugó 41 partidos, marcó un gol y dio 7 asistencias en el primer equipo, que en el año 2021 el Arsenal inglés puso los ojos en él y pagó 8 millones de euros y que al día de hoy se encuentra a préstamo en el Marsella francés, con un buen presente en el fútbol de ese país donde está teniendo continuidad. Y digo que es parejo porque hay otra opción que también me parece interesante, que es la de Mario Rui, un poco más grande, ya 31 años él, también lateral izquierdo portugués,
con pasado en varios equipos del fútbol italiano, inclusive dentro de ellos la Roma, que también tuvo un paso por el Benfica y que el día de hoy juega en el Napoli, uno de los equipos sensación que tenemos en el fútbol europeo, no solamente italiano, pero es cierto que no es titular en todos los partidos, comparte mucho la posición con el uruguayo Olivera. Creo que cualquiera de estos dos podría ser el lateral izquierdo de este equipo que el Benfica conformaría con los grandes jugadores que han pasado en los últimos años. Pasemos a la mitad de la cancha, y acá la voy a armar con 3 volantes. El primero de ellos sería el argentino Enzo Fernández, jugador de muy reciente paso por el Benfica, un par de semanas inclusive, un futbolista que se formó en River Plate, que tuvo un gran paso por Defensa y Justicia en Argentina, que luego volvió a River donde terminó de explotar. A mediados de año del 2022 lo compra el Benfica como una inversión, paga 10 millones de euros más 8 en variables por un porcentaje importante de su ficha. Jugó 29 partidos, marcó 4 goles, dio 7 asistencias. En el medio juega un gran mundial con Argentina, donde se proclama campeón en Qatar 2022. Y eso hizo que el Chelsea, después de 5 meses en Benfica nada más en su primera experiencia europea, pague 121 millones de euros por su ficha. Una locura absoluta que lo convierte además en uno de los mejores negocios que ha realizado el Benfica en los últimos años. Digo que acá también podría haber otro jugador que sería el italiano Bryan Cristante, que en el año 2014 llegó desde el Milan a cambio de 5 millones de euros, no tuvo mucha continuidad en el Benfica, apenas jugó 20 partidos, tuvo varios préstamos en el medio hasta que finalmente fue vendido al Atalanta. Al día de hoy Bryan Cristante juega en la Roma y es un jugador que tiene continuidad en el fútbol italiano. Siguiendo en la mitad de la cancha, acompañando a Enzo Fernández, pondría a Renato Sánchez, una de las grandes perlas y joyas que tuvo en su momento la cantera del Benfica, ganador del Golden Boy, que jugó a nivel juvenil y en la primera temporada jugó 35 partidos y marcó 2 goles con el primer equipo. Lo venden al Bayern Múnich en 35 millones de euros en el año 2016. Tuvo un bajón importante en su carrera, no jugó en Alemania, no le fue bien en la Premier en el Swansea. Retornó a un buen nivel en el Lille, donde sería campeón en la Liga Francesa, y actualmente juega en el Paris Saint-Germain, donde no está atravesando su mejor momento, si bien está lesionado, no ha tenido tanta continuidad. Y el último volante que agregaría en esta mitad de la cancha, y posiblemente uno de los mejores, es el caso de Bernardo Silva. Bernardo Silva, el portugués, que también pasó por las juveniles del Benfica, que en el Benfica B jugó 38 partidos y marcó 7 goles, pero que al igual que el caso de Joao Cancelo, fíjense qué particular, prácticamente no tuvo oportunidades en el primer equipo. Jugó solamente 31 minutos con el Benfica en lo que es partidos profesionales o partidos oficiales, divididos en 3 partidos, es decir, ingresó un par de minutos en cada uno de ellos. Finalmente en el 2014 lo prestan al Mónaco, le va bien, lo termina comprando el club francés en 15.750.000 euros y al día de hoy juega en el Manchester City, donde es uno de los mejores volantes de la Premier League, además de ser un jugador muy polifuncional, porque es cierto que cuando arranca su carrera en Benfica era prácticamente un extremo y al día de hoy se ha convertido en un jugador que puede jugar en toda la mitad de la cancha. Y en la delantera pondría por un lado a Ángel Di María, un futbolista que te da la posibilidad de jugar tanto por izquierda como por derecha, como también en el centro del campo, un poco más retrasado de los delanteros, un jugador muy interesante que en la Juventus inclusive al día de hoy lo vemos casi jugando de delantero, que arrancó su carrera en Rosario Central de Argentina, que Benfica pagó 8 millones de euros por él en el año 2007, jugó 121 partidos, marcó 15 goles y dio 28 asistencias, lo vendieron al Real Madrid en el año 2010 en 33 millones de euros y luego de eso pasaría por Manchester United, Paris Saint-Germain y al día de hoy ya con 35 años se encuentra jugando en la Juventus italiana. Otro de los que pondría también como delantero, ya sea más al centro o tirado hacia un costado, sería Joao Félix, otra de las grandes perlas que ha sacado la cantera del Benfica. Si bien llegó recién a jugar en el juvenil sub-17 del Benfica, porque antes tuvo pasos por otros equipos, inclusive por la cantera del Porto, es un jugador que se terminó de formar justamente en la cantera del Club Rojo. Jugó en el primer equipo del Benfica 43 partidos, marcó 20 goles y dio 11 asistencias, y en el año 2019 se convirtió en la transferencia más cara de la historia del Benfica cuando fue vendido al Atlético de Madrid a cambio de 127.200.000 euros. Una locura total para un joven que prometía mucho, pero que recién tenía su primera temporada en el fútbol profesional. Después de un par de temporadas no tan buenas en el fútbol español, al día de hoy se encuentra a préstamo en el Chelsea. Sin embargo, sigue siendo un jugador muy interesante que la verdad que el equipo del Benfica le aportaría y mucho. Y el último jugador, el delantero, estrella o centro que tendría este equipo, es Darwin Núñez. Creo que era bastante obvio. El uruguayo que comenzó su carrera en Peñarol, que luego llegó a Almería, que en el año 2020 el Benfica pagó 34 millones de euros, una cifra importante para un equipo que realmente no paga tanto, sino que busca talentos más ocultos para pagar menos cantidad de dinero. Jugó 85 partidos, marcó 48 goles y dio 16 asistencias. Y hace un par de meses, a mitad de temporada del 2022, se lo vendieron al Liverpool en 75 millones de euros, más unas probables 25 más en variables, por lo cual la cifra podría ascender a los casi 100 millones de euros.
Es decir, que el equipo quedaría de la siguiente manera: Jan Oblak en el arco, Joao Cancelo como lateral derecho, Víctor Lindelof y Rúben Díaz en la saga central, Nuno Tavares en el lateral izquierdo, Enzo Fernández, Renato Sánchez y Bernardo Silva en el centro del campo, y Ángel Di María, Joao Félix y Darwin Núñez en la delantera. Díganme ustedes qué les parece el equipo. A mí me parece un equipo muy interesante, obviamente tiene muy buenos jugadores y tiene puntos muy altos, tanto en lo que es actualidad como a nivel general, pero creo que no sería un equipo que podría pelear la Champions. Creo que sí sería un Benfica que podría aspirar quizás a unos cuartos de final, y en una muy buena llave en la cual tenga suerte o tenga un muy buen nivel, podría aspirar a una semis, pero creo que igualmente no es un equipo del cual yo vería peleando por el título, inclusive llegando a la final. Pero me gustaría que en los comentarios me digan ustedes, primero, ¿cómo creen que le iría a este equipo? Si creen que falta algún jugador que no mencioné, creo que es el 11 ideal que se podría armar con jugadores en activo, obviamente, que han pasado por el Benfica y que actualmente no estén en el club. Que me dejen otros equipos que les gustaría que repasemos: Borussia Dortmund, Porto, Southampton, por pensar algunos que se me ocurren rápidamente. Que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, y que ahora sí, los dejo y nos vemos mañana en un próximo video.